Entonces, vamos a ver el ejercicio 1.3 del práctico 14, donde se nos pide calcular ciertos determinantes, comprobar que son correctos de los valores de estos determinantes, conocido el valor del determinante de la matriz A, para la cual no conocemos precisamente los valores de sus entradas, pero sí conocemos el valor de su determinante, que es 5. Bien, vamos con el primero. ¿Sí? Vamos a calcular. A. Bien, vamos. El determinante de... ¿Qué es esto? F es D, E, F, F, G, H, M, A, B, C. Bueno, saben que hay una propiedad que dice lo siguiente: si intercambiamos filas en una matriz, el determinante cambia de signo. Vean, acá se los voy a mostrar en este librito. Bueno, acá les llama renglón, ¿sí? Pero lo que dice esto es que si intercambiamos un renglón por otro, nos cambia el signo del determinante, ¿sí? ¿Qué hacemos? De acá tengo renglón 1, renglón 2, renglón 3, y lo cambio por la matriz renglón 1, renglón 3, renglón 2. El determinante de esta matriz, ¿sí? El determinante de esta matriz de acá va a ser -1 por el determinante de esta matriz de acá, ¿sí? Entonces yo cada vez que cambio filas, intercambio filas, tengo que cambiar el signo del determinante. ¿Bien? Entonces vamos con eso. Vamos con eso, vamos a aplicar eso. Entonces, si acá yo intercambio ABC, ¿sí? ABC con GHM, ¿sí? Pongo acá ABC. Entonces vean que de esta matriz acá a esta, lo que he cambiado es la fila 2 con la fila 3, ¿bien? Entonces me va a cambiar esto, el signo, ¿bien? Ahora lo que voy a hacer es intercambiar estas dos, ¿sí? La fila 1 con la fila 2, ¿sí? Entonces, voy a mirar acá, ¿sí? D, E, F, ¿bien? Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto me va a cambiar el signo otra vez. Entonces me va a quedar más, ¿bien? Pero ahora vean que la matriz que he obtenido acá de nuevo, nuevamente, es la matriz de la que partimos. Es la matriz A. ABC, DEF, GHM, la que vale 5. Entonces el determinante vale 5. ¿Sí? Entonces por eso este determinante de la matriz A, vale 5. ¿Bien? Porque hemos tenido dos cambios de filas nada más. ¿Bien? Vamos ahora con el segundo.
Entonces, vean lo que voy a hacer. Primer paso, sacar este 2. ¿Bien? ¿Ven? Y ahora, segundo paso, sacar este menos. Va a quedar acá. -1 por 2 por el determinante. Y acá voy a sacar el otro menos. O sea que nos va a quedar -1, -1 por 2 por el determinante. Pero el determinante dijimos que valía 5. Entonces vamos a cambiar. Vamos a reemplazar aquí por lo que vale el determinante. Entonces, y esto nos da como resultado 10. ¿Bien? Bien. Entonces, esto, pará, estoy manqueando con el mouse. Esto nos da, ¿bien? Entonces, así quedó este determinante calculado. Vamos a ver el siguiente. ¿Recuerdan el concepto de operación elemental? Bueno, acá lo que voy a hacer es una operación elemental, ¿sí? Vean que acá lo que he hecho es la fila 1, a la fila 1 le he sumado la fila 2. ¿Bien? Bueno, eso quiere decir que el determinante no cambia. ¿Bien? Si yo tengo una matriz así, así, les hago un esquemita, una matriz de 3 por 3, fila 1, fila 2, fila 3. ¿Bien? Calculo su determinante. Esto es lo mismo que calcular el determinante haciendo una operación elemental. A la fila 2 sumale un múltiplo de la fila 1. Bueno, el determinante no cambia, ¿sí? Pero vean que la operación elemental tiene que ser sumar a una fila o a una columna un múltiplo de otra, ¿sí? No de la misma, ojo, ¿bien? No de la misma fila. Lo que hay no hacer acá una operación elemental mal, ¿sí? Sumar otra, sumarle un múltiplo de sí misma, no, es una de otra, ¿bien? Tampoco vale la operación elemental de multiplicar, es siempre una combinación lineal de la fila por un múltiplo de otra, ¿bien? Entonces vean que acá lo que tengo es que a la fila 1, ¿sí? Le he sumado la fila 2 y lo he dejado en la fila 1. He hecho una operación elemental. No cambia el determinante. Por eso vale 5. Bien. Ahora acá. am, acá lo que tengo es que a la fila 2 le he sumado -3 por la fila 1. Acá. A la fila 2 le he sumado -3 por la fila 1. Entonces el determinante no va a cambiar. ¿Sí? Y acá lo que he hecho es multiplicar por 2, o sea que me va a quedar 2 por 5 el determinante. ¿Bien? Entonces, por eso el determinante es 10. ¿Bien? Bueno, esa es la forma de hacer este ejercicio. Bueno, esto quiere decir acá también, lo que hemos hecho en C y D, esto quiere decir que nosotros podemos usar operaciones elementales para calcular determinantes. ¿Sí?
para calcular determinantes. Vean, voy a usar uno rapidito. Voy a usar operaciones elementales para calcular este determinante. ¿Sí? El ejercicio 1.5. Gráfico 14. Vean lo que voy a hacer. El anterior se nos pide lo que digo, lo de las operaciones elementales, es este paso, el 3, llevando previamente a la forma triangular. ¿Sí? Eso de llevar a la forma triangular es hacer el proceso de escalonamiento de Gauss. ¿Sí? Es precisamente eso, que es justamente lo que voy a hacer. Pero haciendo solo esas operaciones elementales que están permitidas. Estas, nada más. ¿Sí? Ojo. Entonces vamos, voy a hacer esto con la matriz A. ¿Bien? Vamos a ver. Primero, voy a calcular el determinante para que sepamos bien cuánto vale. Y van a ver que vamos a obtener lo mismo. ¿Sí? Esto es 1, menos 1, 2, 0, 1, 3, menos 1, 1. 3 nos tiene que dar este determinante. Perfecto. Bueno, vamos a hacer entonces las operaciones elementales. Bien. Voy a hacer la primera operación elemental que voy a hacer es fila 1 más fila 3 y esto lo voy a poner en la fila 3. Bien. O bien a la fila 3 le voy a sumar la fila 1, como lo quieran poner. Mejor, para que se entienda mejor. A la fila 3 sumar un múltiplo de otro. ¿Sí? Entonces recuerden, la matriz como queda, ya a una fila le sumamos un múltiplo de la otra. Es lo único que está permitido. No vayan a hacer después otro tipo de operaciones elementales que no sea ese. Si no, no les va a dar el resultado. Bueno, ¿qué nos va a dar acá cuando sumemos? Esto se nos va a hacer 0. Esto también. Perfecto. Y acá, columna 1, fila 1 más fila 3, acá esto me va a dar 3. ¿Sí? Bueno, vean que entonces, usando la propiedad, vamos a tener que el determinante de esta matriz va a ser igual al determinante de esta otra matriz. ¿Bien? El determinante de esta. ¿Sí? Ahora, ahora, cuando nosotros tenemos una matriz triangular, y para eso la llevamos en forma triangular, quiere decir que el determinante de esa matriz es el producto de la diagonal. Para eso tratamos de hacer estas operaciones, para que sea más fácil de calcular. ¿Sí? Entonces, si la matriz a la cual nosotros queremos calcularle el determinante es triangular, ya sea superior, ya sea inferior, su determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Y es lo que justamente vamos a hacer. Esto es 1 por 1 por 3, que nos va a dar 3, tal cual era el determinante. Bien, bueno, ahí calculamos usando una propiedad. Aquí se nos va a pedir en el ejercicio 1.7 aplicar ciertas propiedades de los determinantes. ¿Sí? Aquí para el apartado 1, sí sabemos que el determinante de la matriz C es 3 y de la matriz D es menos 5. Bien. Dice, calcular si es posible. Bien. Bueno, les voy a decir primero una cosa, que no se tienen que olvidar. ¿Sí? Puede aparecer por ahí en algún examen o alguna pregunta de este tipo.
¿Qué matrices admiten cálculo de determinante? ¿Sí? Las únicas matrices que admiten cálculo de determinante, lo vamos a poner así, las matrices, escalón, ¿no? Las matrices que admiten cálculo de determinante son las matrices cuadradas. ¿Bien? Son las matrices cuadradas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser posible hacer esto? Primero, cuando estas operaciones, D por C a la menos 1, C por D, sean ambas cuadradas, obviamente, que ya sabemos que lo son porque hemos podido calcular el determinante, pero además del mismo orden, ¿sí? Para poderlas multiplicar, porque si no son del mismo orden, no las voy a poder multiplicar. ¿Se entiende a lo que me refiero cuando digo el mismo orden, no? Que son cuadradas de 2 por 2 las dos, o de 3 por 3 las dos, ¿sí? A eso me refiero. ¿Bien? Bueno, entonces, solamente en esos casos va a ser posible hacer el 2 y el 6. O sea que el 2 y el 6 van a estar supeditados al hecho de que sean cuadradas y del mismo orden. Y el 6, además, va a estar supeditado al hecho, va a estar supeditado al hecho de que C tenga inversa. ¿Bien? Y ya cuando lleguemos a ese nos vamos a hacer esa pregunta. De hecho, en el 3 nos vamos a hacer la pregunta y en el 5 también. ¿Bien? Entonces vamos al 2 porque el 1 es fácil. Es simplemente sumar lo que vale el determinante de C con lo que vale el determinante de D. O sea que el resultado de 1 va a ser menos 2. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a poner acá 1, 1 es, el resultado es menos 2. ¿Bien? Vamos a ver el 2. El 2, entonces acá vamos a decir esto. Es posible cuando C y D sean del mismo orden. ¿Bien? Y en tal caso, ¿sí? En tal caso, vamos a hacer la cuenta. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, el determinante de C por D va a ser igual al determinante de C por el determinante de D. ¿Bien? Y sabíamos aquí, por hipótesis, ¿sí? Tenemos acá y acá, que esto va a ser 3 por menos 5. O sea, menos 15. Ahí hemos calculado el 2. Vamos al 3. Vamos al 3. El 3 es posible calcular cuando podamos, cuando exista d a la menos 1. Y acá de paso repasamos un poquito el concepto de las inversas. Decimos que una matriz tiene inversa siempre que el determinante de esa matriz es distinto de 0. ¿Bien? Ahora, en este caso, el determinante de D es menos 5. Es distinto de 0. Luego, el determinante existe. ¿Bien? En este caso, D a la menos 1 existe, ya que el determinante de D es distinto de 0. De 0. 0. ¿Bien? Y va a tener también esta particularidad, esta propiedad que se cumple.
el determinante de la inversa de una matriz, siempre que exista la inversa, va a ser 1 sobre el determinante de la matriz. ¿Sí? O sea, dicho en forma rápida, el determinante de la inversa es la inversa del determinante, ¿sí? Ojo que como estoy diciendo en forma rápida, un poquito vulgar, porque cuando estoy hablando diciendo la palabra inversa, la estoy hablando en contextos distintos. Una cosa es la inversa de una matriz y otra cosa es la inversa de un determinante. Porque recordemos que el determinante es un número real, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso va a ser el resultado menos un quinto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, vamos al 4. Ah, 4. ¿Es posible calcular siempre la potencia del determinante de la potencia de una matriz? Sí, porque la potencia de una matriz cuadrada va a ser una matriz cuadrada del mismo orden, ¿sí? Y además vamos a poder aplicar esta propiedad. Vean, el determinante de una matriz X elevado a una potencia n se puede calcular elevando a la n el determinante de la matriz. ¿Sí? Entonces, en este caso, el determinante de c a la cuarta es igual a el determinante de c a la cuarta. ¿Bien? Con el determinante de c habíamos dicho que era 3. 3 a la cuarta es 81. Entonces, de este modo ya tenemos el valor de a. Chau, 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 chau. Fuera, 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 fuera. Digo, sí, pero que no entre el perro. Bueno, vamos con el 5. Vamos con el 5. Oh, después te digo. ¿Qué es matrices? Me preguntan a mí. 5. Y eso lo vas a ver cuando vayas a la universidad. Ya. Vamos 5. El determinante. Ahora, esto va a ser posible de calcular siempre que C tenga inversa. Que ya como lo vimos recién, la tiene, porque el determinante de C es distinto de cero. Recuerden lo que dijimos. Este, si el determinante de una matriz es distinto de cero, entonces tiene inversa. Entonces, esto va a ser posible de calcular, ¿sí? Entonces, esto va a ser el determinante de D por el determinante de C a la menos 1, ¿sí? Va a ser igual a 3 por menos 5. Pero ojo que acá yo tengo que calcular esto a la inversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el determinante de la inversa de C, o sea que es el inverso del determinante, ¿sí? Bien. Y entonces esto va a ser menos 3 quintos, ¿sí? Menos 3 quintos, ¿bien? ¿Qué le pasó a esto con la menos 1? 1, menos 1. Perfecto. Vamos al último. Y el último va a ser también posible porque la inversa de C existe, pero va a ser solo posible cuando C y D tengan el mismo orden. Volvemos al caso 2 también, ¿sí? Entonces, 6, 3. Será posible el cálculo cuando D, cuando primero, cuando C a la menos
1 exista y cuando D y C tengan el mismo orden. ¿Sí? O sea, que para hacer ese cálculo vamos a presuponer, ¿sí? Entonces, vamos a presuponer, vamos, vamos a poner así, suponiendo, porque no sabemos cómo son las matrices. Vieron que en el enunciado nunca se nos presentaron las matrices, ni se nos dijo siquiera qué valor tienen. Entonces, por eso vamos a decir si es posible, ¿ok? Entonces, suponiendo que D y C son del mismo orden, vamos a sacar la cuenta. Bien, entonces se entiende lo que digo. En un examen, por ejemplo, si se les puede llegar a evaluar al sí, tienen que decir, bueno, suponiendo que tengan el mismo orden, la cuenta es tanto, pero solo en ese caso. Lo aclaran así. Bien, dice, en otro caso, esto no sería posible de calcular. En el 6, vean que en el 5 sí, porque el 5 es un cálculo independiente. Yo nada más quiero calcular esto. O sea que en el 5 lo único que necesito es que sé que exista la inversa. Pero para el 6 necesito que exista la inversa y que ambas tengan el mismo orden. Cuidadito ahí, ¿sí? Más lo que me pide. No, 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 no te metas en eso, loco. No. Ni. Bueno, y ahora sabemos, suponiendo que son del mismo orden las matrices, vamos a decir determinante de D o el determinante de C a la menos 1, ¿sí? Lo que es el igual al determinante de D por la inversa, ¿sí? Vean que, como habíamos dicho, el determinante de la inversa es la inversa del determinante. Entonces vamos a escribir acá inversa del determinante. ¿Bien? O sea que esto nos quedó igual que arriba. ¿Sí? Sabíamos que el determinante de D vale menos 5. ¿Bien? Y esto va a ser menos 5 por un tercio. 5 tercios. Y ahí termina con esto el ejercicio que estábamos planteando. ¿Un café? Bueno, a ver, reanudamos la grabación. Entonces, como decía yo, acá en esta página MatrixCalc tienen una linda herramienta para poder calcular, hacer operaciones con matrices, ¿sí? Vean que una de esas operaciones es el de calcular la matriz inversa. ¿Bien? A ver, vamos a calcular el de C y el de D, ¿sí? Vamos a hacer 1, calculan las entradas, 0. Esto también funciona en celulares, y la página esta. No sé si tiene app, pero sé que trabaja con una página online. No sé si tiene app todavía. La verdad que yo no me he fijado porque no uso app. Vieron que yo trabajo directamente en la notebook. Todavía soy un poquito obsoleto, pero al menos esto es bastante útil. ¿Por qué? Porque vean que acá cuando vamos a pedir calcular el determinante, perdón, la inversa, vamos a venir acá, matriz inversa, vamos a elegir esta opción, ¿sí? Matriz inversa. Bueno, vean lo que nos está diciendo acá. Vean el cartel que nos da, que es el primer paso que uno cuando va a calcular la inversa tiene que hacer. Y vean qué es lo que la página acá con su algoritmo es lo que ha hecho. El determinante de la matriz es 0. Luego la matriz no es invertible, o sea que no tiene determinante. Entonces no se puede calcular. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ven? Interesante. Bueno, entonces vamos a probar con el A. A ver qué nos da. Bien. Vamos a darle acá al cepillito. Vamos a barrer. 1 menos 1
2, 3, 0, 1, 4, menos 1, 5. Vamos a calcular inversa. Y ahora vean que este determinante sí, su determinante sí era distinto de 0. Y vean que acá va a poner 3 métodos para calcular, ¿sí? Bueno, el que vamos a usar nosotros es el de la matriz de adjunto. Y vean que acá se los va a mostrar paso por paso para que ustedes lo puedan calcular, ¿sí? La matriz de adjuntos es esta matriz de cofactores, ¿sí? Esta matriz. Vean entonces, acá el primer paso es este. Determinante igual a 6. Bien, entonces existe el determinante. Y luego fíjate que te va a calcular y te va a mostrar paso por paso, detalladamente, ¿sí? Cómo se calculan cada uno de los cofactores, ¿sí? Vean que la matriz de adjuntos ya la está escribiendo acá traspuesta, veamos que va a poner el 1, 1, lo va a poner en la fila 1, columna 1. El 2, 1 lo va a poner en la 1, 2, ya está traspuesto acá, ¿sí? Ya está traspuesto esto. Y acá calcula cada uno, ¿sí? Que consiste en eliminar para 1, 2, la fila 1, columna 2, ¿sí? Calcular el determinante, multiplicar por menos 1, ¿bien? Menos 1 a la 1 más 2, no puedo ahora, digamos. No puedo ahora. Bueno, así que te lo dejo ahí, ¿sí? Para que usen esto para revisar que han hecho bien las cosas. Este tipo de notación lo que hace es representarnos un sistema de ecuaciones de forma matricial, ¿sí? Ese es este tipo de notación. Vean, se lo voy a mostrar con otros ejemplitos. No lo prendas. Ah, bueno, atento con eso. Pero si lo prendes se va a demorar en cargarme. Criatura. Bien. Bueno, juventud. Por ejemplo, lo que les quiero mostrar. Juventud. ¿En qué momento me volví viejo y no me di cuenta? ¿Vio? Bueno, vamos a hacer así. Vean que esto es otra forma de escribir sistemas de ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Vean que si yo hago ahora el producto de matrices acá, ¿esto qué me va a dar como resultado? Para hacer el producto de matrices hay que hacer fila fila 1 por la columna 1, ¿bien? Entonces esto me da el resultado. Una X más 2Y, ¿bien? Y la segunda va a ser 3X más 4Y, ¿bien? Y esto va a ser igual a 6, 6, 7. ¿Bien? Ahora, te convido. Ahora, sabemos que dos matrices son iguales, si son iguales, componente a componente, entrada a entrada, ¿sí? Entonces, estas dos matrices son iguales si y solo si X más 2Y es igual a 6 y 3X más 4Y es igual a 7. O sea que vean que esto es verdad, si solo si es verdad este sistema de ecuaciones. ¿Bien? O sea que son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Esta ecuación matricial, ¿sí? Con este sistema de ecuaciones. Son dos formas de hablar de lo mismo, ¿sí? De igual forma, si yo parto al revés, digo, bueno, 5X menos 8Y igual a 2, menos 6X más Y igual a 9. Si me dan esto, este sistema de ecuaciones, yo lo puedo escribir como forma matricial. ¿Cómo hago? Escribo matriz 5 menos 8 menos 6, 1, y acá pongo
Y acá pongo x5. Vean que estos son entonces los coeficientes de la primera ecuación y estos son los coeficientes de la segunda. Y esto lo vamos a poner igualado a 2,9. ¿Ven? Y de aquí viene después todo lo que nosotros hacíamos de escribir la matriz, ¿sí? Con su matriz ampliada. ¿Bien? -8, 1, ¿sí? No, y acá ponemos 2, aquí ponemos 9, ¿sí? Y aquí empezamos a trabajar. ¿Bien? Bueno, eso simplemente quería dejar en claro esa notación, qué significaba. Bien, entonces volvamos ahora al problema del repaso. En el problema del repaso, ¿qué pasa? Se nos ofrece un sistema de ecuaciones en forma matricial. ¿Eh? Vamos a escribir el siguiente. La siguiente ecuación matricial, la siguiente es una ecuación matricial. ¿Ven? Es una ecuación de matrices. ¿Bien? Bueno, ahora, esta está asociada, la cual está asociada a la siguiente, al siguiente, lo voy a escribir así: sistema de ecuaciones lineales. ¿Bien? ¿Cuál es el sistema de ecuaciones lineales? 2x menos 4y más 4z igual a 2. ¿Se entiende? X más 5y menos 2z igual a 3x menos 6y y más a al cuadrado menos 3a más 2z igual a 7 menos. ¿Bien? Esta es la forma matricial. Este es el sistema asociado a la ecuación matricial. Bueno, y sabemos que los sistemas de ecuaciones lineales se pueden representar mediante una única matriz. Vean que no es lo mismo. Esto es una ecuación de matrices. Bueno, pero esto tiene asociado una matriz de coeficientes. ¿Sí? Matriz de coeficientes. Siendo la siguiente su matriz de coeficientes, y le voy a poner ampliada. ¿Por qué se llama ampliada? Ya vamos a ver. ¿Sí? Porque yo voy a tener acá tuki, 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 tuki. Y que voy a tener los coeficientes 2 menos 4, 4, 2. Simplemente escribo los coeficientes, ¿sí? 1, 5, menos 2, A. Esto es un parámetro. Vean que acá la letra A puede estar, porque lo que se pierde acá cuando hago em, cuando vengo del sistema de ecuaciones y voy a su matriz de coeficientes ampliada, lo que se pierden son las variables, pero no estas letras que son parámetros, son números fijos, si bien arbitrarios, pero fijos. Estos son variables, ¿bien? Entonces, ya acá tengo tres variables o incógnitas, ¿sí? 3, 6. Y acá tengo a al cuadrado menos 3a más 2. Bien. 7 menos 1. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Cuando nosotros tenemos esto, nosotros podemos reducir este sistema. Bien. Vamos a hacer entonces algunas operaciones elementales. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Fila 1 menos 2, fila 2. Y esto lo vamos a poner en la fila 2. Bien.
Y esto lo vamos a poner en la fila 2. ¿Y esto qué nos va a dar entonces? Ayúdenme con las cuentas. Bueno, entonces lo que voy a hacer directamente, voy a saltar a la forma reducida, ¿sí? La forma reducida, la forma reducida de la matriz de coeficientes ampliada asociada al sistema es, ¿y esto está en la foto o no? Sí, sí, creo que también te lo mandé. A ver, dictámela por coeficientes, por fila, dictámelo, creo que estamos. Queda 2 menos 4 Sí. menos 4 Mm. 2 cambias de ¿Seguro? fila. Acá yo copié mal, acá va -4, mirá acá arriba, A ver, y acá sí, creo también. que va menos 4 ahí. Acá también, ¿no? En todo. Sí, parece que sí. Remán, remán. No, acá en la foto sale 4. A ver, La sí, manqueaste. es 4 positivo ahí. La manqueaste vos. Sí, puede ser. No, pero igual queda igual arriba. Sí, sí. Vamos a la segunda. Dale, dictame la segunda. 0 Sí, 7 menos 4 ahí está. Este era mi 4. Sí, a más 1 bien. Dale. y abajo te queda 0 0 a cuadrado menos 3a menos 4 y 4 menos a. Bueno, ahora lo que hay que analizar, y calculo que acá lo que se quería hacer es hallar los valores de A para determinar cuándo el sistema es compatible, incompatible o compatible indeterminado, ¿no? Creería que Supongo. sí. Sí. Entonces, determinaremos a continuación para qué valores, para qué valores de A, ¿sí? El sistema es compatible, determinado, compatible indeterminado o incompatible. ¿Estamos? ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que ver, hay que tomar todas las expresiones que llevan A. ¿Bien? Esto, A más 1, ¿sí? Esta A al cuadrado menos 3A menos 4 y esta otra, 4 menos A. 4 menos A. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver para qué valores estas expresiones se hacen cero. ¿Sí? O en general, cuando esas expresiones se nos anulan, es cuando nos va a ir cambiando la forma de la matriz. ¿Bien? Digamos, nos va a cambiar la forma en cuanto a si el sistema asociado es compatible o incompatible o determinado o indeterminado, dado que sea compatible. ¿Bien? Entonces, esos son los valores que más interesan. Entonces, vamos a esto igualar a cero, igualar a cero, igualar a cero. Y vamos a determinar cada uno de esos valores. ¿Sí? Esto se hace cero cuando A es igual a -1. ¿Bien? Esto se hace cero cuando A es igual a 4. ¿Bien? Y este hay que calcular las raíces con Bascarita. ¿Sí? Tiramos flow acá, Bascarita, Bascarita, plin. ¿Cuáles son los posibles valores de A para que esto se haga cero? Es A igual a -1 y A igual a 4. ¿Bien? Entonces A igual a -1 o A igual a 4. ¿Bien? Cualquiera de estos dos. ¿Sí? Bueno, veamos entonces.
¿qué vamos a hacer? Vamos a ir reemplazando estos valores en el sistema y vamos a ir viendo qué pasa con la matriz, ¿sí? ¿Qué conclusión podemos sacar acerca de las soluciones del sistema de ecuaciones asociado a esta matriz ampliada? Bien, entonces vamos a ver. Para A igual a -1, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter acá -1, vamos a meter acá -1, ¿sí? -1, ¿sí? -1, -1. ¿Ven? Entonces fíjense que esto, sacando las cuentitas, nos va a quedar este sistema. Acá esto se va a anular, porque -1 era una raíz, ¿sí? De ese polinomio, 0. Y acá esto se nos va a anular, nos va a quedar 0. Y acá nos va a quedar 5. Y acá nos va a quedar 5. ¿Qué pasa en este caso? Vean que tenemos aquí que todas las variables están multiplicadas por el número 0, pero esto está igualado a 5, ¿sí? O sea que de acá, de la tercera ecuación, se sigue que tengo esto. Y eso es una contradicción, ¿sí? ¿Entiende? ¿Entiende? Esto no puede pasar. Entonces, cuando A vale -1, ¿sí? El sistema es compatible, es incompatible. ¿Está claro? Bien. Y ahora vamos a probar con el otro valor, cuando A vale 4. ¿Sí? Si A es igual a 4, para A igual a 4, ¿qué hago? Fíjate que bueno, no puedo enloquecer, escucha. Vamos acá. Bueno, sigamos entonces. Para A igual a 4, tenemos esto. Que vamos a reemplazar acá por 4. 4, 4. Y acá tenemos 4. Ujú. 3. Entonces, acá, ¿qué nos va a dar esto? ¿Qué nos va a dar? 5. Acá vamos a tener 0, 0. Bien. Y fíjense que acá entonces nos va a quedar un sistema compatible, pero indeterminado. ¿Cómo sé que es un sistema compatible pero indeterminado? Y escribo el sistema asociado y lo resuelvo. Encuentro su solución general. ¿Sí? Más 4z igual a 2. Esto es 7i menos 4z igual a 5. ¿Bien? Esto tiene una solución general que es i igual a 4z más 5. Todo esto sobre 7. ¿Bien? Y esto reemplazándolo acá. ¿Bien? Nos va a quedar. Acá reemplazamos z por i. Perdón, i por esto. ¿Sí? Lo reemplazamos acá. Igual a 5. No, igual a 2. Y dejamos todo dependiendo de z. ¿Sí? Nos va a quedar que x es igual a todo esto. ¿Sí? Todo esto cambiándole el signo. Acá más
Vale, nada más. Y todo esto dividido en dos. Bien, despejamos la X, despejamos la Y. Entonces ahí encontramos la solución. Esto va a tener infinitas soluciones, ¿sí? Que van a ser estas las soluciones generales del sistema, ¿sí? Vamos a ver esta cuentita rápido. Ustedes lo saben hacer muy bien. Entonces nos va a quedar que X es igual a E, ¿sí? Y la Y, vale, bien. Y entonces ahí nos quedó la solución general del sistema. Y esto quiere decir que esto va a tener infinitas soluciones. Para cada valor de Z vamos a tener sus respectivos valores de X e Y asociados. Y como Z puede tomar cualquier valor real, esto va a tener infinitas soluciones. O sea que cuando A vale 4, entonces en este caso, ¿sí? En este caso, oh, Dios mío, en este caso, el sistema es compatible indeterminado. Bien. Para el resto de valores reales, ¿sí? Para, para el resto de valores reales, o sea, para A siendo un elemento de los reales, menos 1 y 4. O sea que siempre que yo tome valores acá, el sistema va a quedar compatible, ¿sí? Porque los valores problemáticos eran estos dos. Los demás nos van a generar siempre sistemas compatibles, ¿sí? Lo que se podemos hacer es chequearlo. Vamos a checar para alguno de ellos. Por ejemplo, voy a poner para A igual a 0. Bien. Cuando A vale 0, lo vamos a reemplazar acá y vamos a chequear que esto efectivamente es compatible determinado. ¿Sí? Esperen que no lo puse. El sistema es compatible determinado. Por ejemplo, para A igual a 0. Cuando A vale 0, acá esto me va a dar 0, acá esto me va a dar 1, y acá esto me va a dar 4. ¿Ven? Entonces vean que esto va a ser un sistema compatible determinado. ¿Bien? Empezamos a despejar. Z vale menos 1. Bien. Y 7i menos 4 por Z, pero ya sabemos que vale menos 1, es igual a 1. ¿Sí? Ah, Dios. 7i me va a dar 3. Esto lo voy a pasar para allá. ¿Sí? Aquí yo debo enfrentar. Coso. La cocinita se ha llevado Paola. Mira, ¿qué cambió? Sí, se devolvió. Entonces tengo i igual a menos 3 sobre 7. ¿Bien? Y obviamente ahí podemos obtener el valor de i. ¿Sí? Te los dejo para ustedes. Pero bueno, entonces, ¿a qué quería llegar con todo esto? Que los valores problemáticos es cuando me anulan ciertas entradas, pero para el resto siempre voy a tener un sistema compatible y determinado, ¿vale? Bien, y esa sería la idea de ese ejercicio, ¿sí? Entonces,
¿qué tenemos que hacer siempre? Ver qué valores anulan si en las entradas, ¿sí? Y luego de eso, ver, chequear qué pasa cuando se anula cada de esos valores que anulan entrada, ¿sí? Entonces acá vimos que para algunos valores, por ejemplo para -1, el sistema nos queda incompatible. Después para 4 el sistema nos queda compatible indeterminado, ¿bien? Entonces, y ya no nos quedaron más valores que anulan entradas. Entonces luego para el resto, el sistema siempre será compatible determinado. En este caso, ¿sí? Siempre hay que hacer pruebas y reemplazar esos valores, ¿sí? De hecho, siempre va a ser compatible determinado siempre que no se me anule acá, ¿sí? Porque si esto me queda siempre 0 acá, nunca va a ser compatible determinado. Siempre hay que tener un poquito de criterio así. Pero digo, en este caso de esta matriz, para el resto, como no se me va a anular nunca eso, siempre me va a quedar una matriz escalonada, ¿sí? De esta manera. Entonces siempre voy a tener una única solución. Siempre y cuando no tenga acá valores que me anulen alguno de los dos y me causen esas patologías que ya analizamos. ¿Bien? ¿Sabían que decir ortogonalidad es lo mismo que decir perpendicularidad? ¿Bien? Bueno, entonces siempre entre un par de vectores podemos nosotros determinar si son o no perpendiculares, ¿sí? Siempre y cuando el ángulo entre ellos sea pi sobre 2. ¿Bien? Ahora, como en general en los espacios por ahí se nos puede complicar, ¿sí? Medir ese ángulo, podemos usar el producto escalar para conocer ese ángulo y para conocer la ortogonalidad, ¿sí? Y una forma de hacerlo es con el producto escalar, ¿sí? Yo puedo decir que este es el práctico 16, ¿no? Sí. Práctico 16, práctico 16, producto escalar. No, ortogonalidad. Diremos que no, teorema, teorema. Sean, ah, sean U y B dos vectores no nulos, ¿sí? A ver acá. Sí, a ver si puedo poner flechita. ¿Ven? Dos vectores no nulos, ¿bien? No nulos. Entonces, y acá vean lo que voy a escribir. U, el vector U, es ortogonal, ¿sí? Perpendicular, o tiene un ángulo de pi sobre 2 o 90 con el vector B, ¿sí? Sí, y solo si el producto escalar entre ellos, B, es cero. ¿Bien? Recuerden que el producto escalar siempre es un número. Entonces, esa es una regla para determinar ortogonalidad o perpendicularidad. Vean que es muy importante lo que estoy diciendo acá, que dos vectores sean no nulos, porque yo no puedo medir ángulo entre el vector nulo y otro vector, porque el vector nulo no tiene dirección, ¿sí? No tiene dirección, entonces no puedo medir su ángulo con otro, ¿bien? No tiene dirección porque puede tener todas, ¿sí? Y nosotros no queremos que tenga todas, entonces no tiene, no le asignamos dirección. Bueno, vamos con el ejercicio. Queremos hacer. Ejercicio 1.8.
ejercicio 1.8 TP 16 era, ¿no? Sí, profe. Vean lo que estamos definiendo acá antes de trabajar. Queremos demostrar acá que B, este vector, esto es un vector, ¿sí? Esto, B, B, men, la proyección sobre U, ¿sí? Sobre el vector U del vector B, pero esto no es la proyección, sino que es el vector proyección, ¿sí? El vector proyección. O sea, que todo esto con una flechita, ¿sí? El vector proyección. Ay, no sé cómo hacer la flechita larga. Perdón. El vector proyección es perpendicular. Esto es lo que hay que demostrar, ¿sí? Es perpendicular a U. Se imaginarán que voy a usar, se imaginarán que voy a usar este teorema. ¿Bien? O sea que me voy a poner a calcular su producto escalar entre ellos y ver y chequear que me da cero. Y listo, ¿sí? Entonces, en general, el método para probar que dos vectores son ortogonales o perpendiculares es calcular producto escalar entre ellos y verificar que es cero. Si es cero, son perpendiculares. Si no es el vector, si no es el número cero, entonces no lo son. Es así de corta la situación, porque esto es un sí, solo sí. Son dos condiciones equivalentes, ¿sí? Ok. Ahora bien, para entender bien esto, hay que recordar lo que significa el vector proyección, ¿sí? El vector proyección es la, la proyección, que es un número, multiplicada, que esto es lo que tenemos acá. Esto es la proyección, que esto es un número, multiplicado por el versor U. ¿Qué es el versor U? Recuerden esta definición. El versor U es un vector con la misma dirección y sentido que el vector U, pero de módulo 1. Y para calcularlo, el método es esto, multiplicarlo por la inversa de su módulo. Bien, esto nos lleva a que el vector proyección va a ser esto. El producto escalar entre U y B multiplicado por U, el vector donde me estoy proyectando, ¿sí? Por U, este de acá, ¿bien? El vector donde me estoy proyectando, ¿sí? Y dividir por el módulo de U al cuadrado, ¿sí? U escalar B sobre el módulo de U al cuadrado por el vector U, donde me estoy proyectando, ¿bien? Bueno, con toda esta información vamos a proceder a la demostración, ¿sí? Vamos a ver primero qué significa esto, ¿sí? Vamos a usar la definición. Bien, vamos a poner acá demostración. Y vamos a poner esto, hemos dicho que es el vector B, obviamente, ¿sí? Y esto de acá es la proyección de U sobre B, ¿sí? Que es el producto escalar entre U y B, sobre el módulo de U al cuadrado. ¿Bien? Sobre el módulo de U al cuadrado. ¿Sí? No le voy a poner flechitas para escribir más rápido, ¿sí? Después se lo voy a poner al final. Y esto multiplicado por el vector U. ¿Bien? Ahora,
voy a hacer entonces el producto escalar de esto por U, ¿sí? Vamos a hacer el producto escalar de esto por U. Vean, el producto escalar, voy a poner así. Se me abrió, se me abrió el Python. No sé qué hay que es. Igual todavía no lo sé manejar bien este programa, pero parece que se puede meter, ¿vieron código a los Python? Bueno, vamos a meter. U. Bien, vamos a hacer el escalar. Que es lo mismo que hacer este escalar, porque es el mismo vector por U. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Vean que acá yo tengo esto, ¿sí? Voy a usar la propiedad distributiva, ¿sí? Vean que el producto escalar tiene una especie, no es propiamente una distributiva, pero un tipo de, se le podría llamar distributividad, ¿sí? Que es la siguiente. El producto escalar. Vean la propiedad de las que les voy a hablar es esta. Vean que esta, la 2, ¿sí? El producto escalar tiene una cierta distributividad. Vean que multiplicar W por una suma de vectores es multiplicar W por cada uno de ellos independientemente y sumarlo. ¿Bien? Pero es una pseudo distributividad. ¿Bien? Entonces, esto va a ser equivalente, de hecho, más que equivalente, va a ser igual a multiplicar primero por B, U por B, como producto escalar, no como multiplicación de números, ¿sí? Y después multiplicar por este, menos así, ¿sí? ¿Me siguen? Buenísimo. Ahora, veamos qué nos va a dar esto, ¿sí? Ahora acá vean que tenemos, esto es un número, esto que hay acá, ¿sí? Esto es un número real, ¿sí? Esto de acá, esto es un número real, ¿sí? Entonces, vamos a usar esta otra propiedad. Si yo estoy multiplicando uno de los vectores por el número real, ese número lo puedo quitar afuera, ¿sí? Vamos a usar esa propiedad. Y también vamos a usar esta. Si yo multiplico un vector por sí mismo, me va a dar su módulo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, con esas dos propiedades vamos a proceder a continuar con esta demostración, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar esto? El B por U. Y acá, vean que este escalar, como decíamos, lo puedo sacar afuera. Ojo que el escalar termina acá, ¿sí? Termina ahí, ¿sí? Esto es lo que voy a sacar afuera. ¿Bien? Un poquito. Aquí. Voy a poner entre paréntesis. Bien. Pero vean que acá me quedó U por U, de paso, ¿sí? Me quedó el escalar de U por U, que me quedó acá abajo. Pero entonces esto va a ser igual al módulo de U al cuadrado. ¿Sí? A ver si se entiende. Me quedó, cuando saqué este escalar afuera, me quedó adentro el escalar de U por U. ¿Bien? Pero esto, hemos dicho, que es lo mismo que el módulo de U al cuadrado. ¿Bien? Entonces esta cuenta, lo voy a poner así. Entonces esta última cuenta nos va a quedar B por U, este menos, lo voy a meter acá con este. Y vean que estos dos se van a simplificar. ¿Sí? Este con este se simplifica. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque hemos dicho que son no nulos.
¿sí? Como hipótesis, necesariamente son no nulos para poder hablar de perpendicularidad. ¿Bien? Y para poder hablar de proyecciones, porque el vector nulo no lo podemos proyectar en ningún lugar, porque de nuevo no tiene magnitud, no tiene dirección, no tiene sentido. Entonces, esto lo vamos a sacar. Y esto también. ¿Pero qué nos quedó? Voy a arreglar esto que no había puesto paréntesis, pero quería poner así. Pero vean, B me quedó B escalar U menos U escalar B. Pero nosotros sabemos que esto es conmutativo, entonces son iguales. Y si son iguales, el resultado es 0. Ahora bien, como el producto escalar de estos dos vectores me dio 0, se sigue que estos dos vectores son perpendiculares. Entonces, por lo tanto, vamos a tener esto. ¿Bien? Y ahí quedó nuestra demostración hecha. ¿Bien? Ahora queremos ver, dar condiciones. O sea que es un poquito de investigación que hay que hacer. ¿Sí? Vamos a ver, queremos ver que este y este sean perpendiculares. ¿Bien? Entonces veámoslo esto con las propiedades. ¿Sí? Ah, ahora, dar condiciones. Dar condiciones para que U más B sea perpendicular a U menos B. ¿Bien? Y bueno, ¿y eso qué significa? Habíamos dicho recién que los vectores eran perpendiculares y solo si, ¿recuerdan? Su producto escalar era 0. Bueno, vamos a calcular, vamos a suponer que son perpendiculares. Y vamos a ver qué debe pasar o qué acontece cuando se da esa situación. ¿Sí? Vamos a ver qué acontece cuando esto es igual a 0. ¿Bien? ¿Sí? Y son perpendiculares, entonces este producto escalar me da 0. Ok. Vamos a hacer la distributividad. ¿Sí? Yo sé que puedo calcular acá este producto escalar así. Puedo hacer primero solo con U, ¿sí? Y segundo solo con B. ¿Bien? Y ahora, en cada uno de estos, vamos a hacer de nuevo distributividad. ¿Sí? Pero sí. Y en cada uno vamos a hacer distributividad. Entonces vamos a hacer acá U con U más U con menos B. Bien, más B con U, ¿sí? ¿Sí? Y más B con menos B. Bien, vamos a seguir analizando acá. ¿Qué pasa? Acá, ¿qué vamos a tener? U por U, habíamos dicho, ¿se acuerdan las propiedades? U por U, producto escalar, me va a dar el módulo de U al cuadrado. Vamos con eso entonces. El módulo de U al cuadrado. Perfecto. Ahora, acá tengo un signo. Esto quiere decir que si tengo menos B, es menos 1 por B. Voy a aplicar la propiedad de la constante. La voy a sacar afuera del producto escalar. Entonces, si saco eso como un menos 1, me va a quedar acá un signo menos afuera. ¿Bien? Lo mismo acá, con menos B. ¿Bien? Perfecto. Vamos un paso más.
Habíamos dicho que U por B y B por U eran lo mismo. Entonces acá voy a poner U por B, en lugar de U por B voy a poner B por U. Y acá tenemos B por B, producto de escalar de un vector por sí mismo. Me va a dar el módulo de B, ¿sí? El cuadrado. ¿Bien? Ahora, vean que estas dos cosas son iguales, pero tienen signo distinto. O sea que se me va fuera. ¿Bien? Esto se me va. ¿Bien? De acá se sigue que el módulo de U al cuadrado debe ser igual al módulo de B. Y como el módulo de un vector es siempre no negativo, yo puedo entonces asegurar que esto implica una condición necesaria para que este producto escalar sea cero, es que el módulo de U y el módulo de B sean iguales. Pero también es una condición suficiente. Si nosotros presuponemos esto y sacamos esta cuenta, vamos a llegar al que el producto escalar es cero. ¿Sí? Eso se los dejo como ejercicio que ustedes lo reescriban. Pero bueno, luego, habiendo analizado esto, la condición necesaria y suficiente para que U más B sea perpendicular con U menos B es que sus módulos sean iguales. ¿Bien? Entonces, si tomamos dos vectores que tengan el mismo módulo, los sumamos, el producto escalar me va a dar igual. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo y, eh, y terminamos. ¿Sí? Lo voy a hacer el ejemplo con GeoGebra para que lo veamos gráficamente. ¿Sí? Nada más. ¿Cómo voy a hacer para armar el ejemplo? Voy a tomar dos vectores. Para poderlos tomar bien esos dos vectores con el mismo módulo, voy a hacer una circunferencia. ¿Sí? Y voy a tomar dos vectores que tengan el punto final en esa circunferencia. ¿Sí? Vamos a tomar un punto acá y otro punto por acá, por ejemplo. ¿Bien? Ay, yo creo. Entonces, este B lo vamos a sacar. Voy a tratar de vencer a Vector. Para. Igual. Sí, que por el te hablo, lo tengo confundido, porque cuando yo por ahí lo hablo, por ahí no lo hablo, pero no, ahora estoy ocupado. Ahí ya te escucho. Vean entonces que tengo ahora el vector U, este vector U y este vector B. Vean que ambos tienen el mismo módulo, ¿sí? Que tienen su punto final en la misma circunferencia. Es parecido, no sé si recuerdan, si tienen que recordar, porque lo hemos visto la semana pasada, cuando vemos los complejos que todos tienen en el mismo módulo, que todos estaban en la misma circunferencia, bueno, lo mismo pasa con los vectores. Todos los que tienen el mismo módulo tienen el punto final en la misma circunferencia. ¿Bien? Bueno, veamos cuál es U más B. U más B. Este. Veamos U menos B. Este. Vean el ángulo entre ellos. Es 90. Es pi sobre 2. ¿Bien? Y así queda. Y de hecho vamos a ver ahora la forma general de todos. Y a ver si esto puedo hacer el ángulo. Ángulo. Ángulo entre vectores. Ángulo entre W y A. Bueno, me tomo lo de afuera, pero es lo mismo. ¿Sí? Vean que 270 es 3 medios de pi. Esto quiere decir que el ángulo acá interno es pi sobre 2. ¿Sí? Me tomo el externo. ¿Bien? Pero ahora vean lo que voy a hacer. Voy a ir variando los vectores U y B. Y van a ver que los resultados siempre me va a quedar que U más B y B menos U
van a ser iguales. Vean, no. Este es el punto final. Bien, los voy a ir cambiando a los dos vectores y van a ver que el resultado, no sé si alcanzan a ver, que este ángulo no va a cambiar nunca, aunque cambien los vectores. Vean que puedo tomar cualquier vector acá y al hacer u más b y u menos b, siempre esos dos van a quedar ortogonales. No, señor. ¿Ok? No, señor. Vean, si muevo el otro también. ¿Sí? Es una cosa mística, eso es mística. Cualquiera sean los vectores que tengan el mismo módulo, la suma y la diferencia entre ellos son perpendiculares. Me explota el cerebro. Bueno, con esto me despido.